Buenos días, compañeros y compañeras. Voy a hacer un breve histórico de cómo nace la Comisión Multiservicios, con qué objetivo nace la Comisión Multiservicios y también la orientación que le queremos dar a esta comisión cara al futuro. Si no recordamos mal, cuando iniciamos este proceso de ver lo que estaba ocurriendo con las empresas multiservicios, cómo estaban precarizando, cómo estaban precarizando las relaciones laborales, a qué ritmo se iba deteriorando las condiciones de trabajo, iniciamos un proceso de acuerdo y de encuentros con los compañeros de comisiones obreras. Al principio parecía que íbamos en la misma dirección, llegamos a acuerdo con los compañeros de comisiones obreras para intentar empezar a frenar, a empezar a bloquear la situación de los convenios de empresa, de las empresas multiservicios, pero en poco tiempo vimos que teníamos distintas opiniones, o al menos teníamos distintas actitudes a la hora de cómo enfrentar, cómo llevar a cabo, en concreto, cómo frenar a las empresas multiservicios o cómo frenar ese crecimiento de convenios de empresas multiservicios que se estaban produciendo en nuestro país. Por lo tanto, a partir de ahí iniciamos un camino en solitario y abrimos el debate dentro de la organización. Digo, abrimos el debate dentro de la organización porque dentro de nuestra propia organización cada organismo tenía una opinión también distinta dependiendo de los sectores que caen en cada uno de su ámbito. Empezamos a ver que había una situación que se alejaba mucho de la decisión que tomamos en el Congreso de no abrir espacios nuevos de negociación con las empresas multiservicios. Empezamos a hablar con los compañeros de las federaciones y vimos la necesidad de buscar un lugar donde poder hablar, debatir, ponernos de acuerdo cómo teníamos que enfocar la situación de las empresas multiservicios que estaban deteriorando a un ritmo muy acelerado los derechos de los trabajadores, la precariedad del trabajo, es decir, estaba haciendo bastante buen uso de la reforma del año 2012. Bien, al principio en las conversaciones vimos que era difícil ver el tema repartido desde el punto de vista de cada una de las federaciones y optamos por poner en marcha lo que es hoy la Comisión de Empresas Multiservicios, donde entendemos que desde que se inició el proceso hasta el día de hoy, yo creo que ha servido para buscar equilibrios, para abrir un debate importante con respecto a las empresas multiservicios, para abrir un debate sobre ese mandato confederal de no abrir más espacios de negociación en las empresas multiservicios, y al final fuimos caminando poco a poco, no sin algún altibajo, de tal forma que hoy yo creo que tenemos una posición bastante unánime, y digo bastante unánime, nunca se puede decir unánime, bastante unánime con respecto al trabajo a realizar, la acción sindical, mejor dicho, a realizar con respecto a las empresas multiservicios. La realidad es que no fue fácil, pero el resultado es que a día de hoy podemos decir que tenemos identificadas a las empresas multiservicios de tal forma que iniciamos un proceso de denuncia por parte de la Comisión Multiservicios, y ya antes se había iniciado también un proceso por parte de los organismos de aquellas empresas multiservicios, de los convenios de las empresas multiservicios, y el resultado fue que de las 50 o 60 empresas que denunciamos, ganamos todas las impugnaciones que hicimos, y por lo tanto eso nos permitió empezar a introducir elementos también de convencimiento dentro de la propia organización que se puede frenar esa situación
que podíamos bloquear esa situación, a pesar de que la reforma del año 2012 estaba ahí y sigue estando ahí. Hablo de aquello que realmente más ha servido para que las empresas multiservicios se puedan realizar en el mundo laboral, como es el artículo 42 del que hablaba antes la compañera Cristina, o como es el artículo 15 del que también hacía referencia la compañera Cristina. A partir de ahí lo que hicimos fue no solo con el planteamiento de impugnación que conseguimos sacar adelante, sino dar un paso más allá. También lo discutimos en la Comisión Multiservicios, que era ¿y ahora qué pasa? Es decir, una vez que hemos ganado, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que estaba ocurriendo es que la impugnación la habíamos ganado, la razón se nos daba, pero al girarnos, pues aquello seguía funcionando igual o parecido. O buscaban otro recoveco para terminar haciendo casi lo mismo, a pesar de que había sentencias ya sobre cada una de las empresas en las que se nos había dado la razón. Bueno, empezamos a ver la necesidad de llevar más hacia arriba esta situación, y hacia arriba significaba hablar con la Administración, en este caso con la Inspección de Trabajo, para que se introdujeran aquellos elementos de control sobre aquellas situaciones que ya, de alguna forma, desde un punto de vista legal, se nos estaba dando la razón con respecto a las empresas multiservicios. Con el anterior gobierno, la verdad que conseguimos hablar, pero no conseguimos andar. Es decir, sí trasladamos la situación, pero no conseguimos que el gobierno o la Administración en aquel momento estuvieran de nuestra parte. Sencillamente venían a decir que ellos ya estaban controlando esa situación y que el tiempo diría, porque era muy complejo y por lo tanto tendrían que ver cómo iba evolucionando esa situación para frenar o para introducir elementos de control en las empresas con respecto a las empresas multiservicios. No logramos andar. Bueno, en estos momentos, lo decía ante la compañera, es fundamental aquellos aspectos de la reforma laboral que tienen que ver precisamente con aquello que está haciendo de paraguas a esas empresas multiservicios, que nos aclaremos de una vez ya. Es decir, hablo del artículo 42, del artículo 15 fundamentalmente. Se tiene que resolver ya, es decir, se ha de resolver y no entretenernos mucho tiempo en un lenguaje que al final nos puede llevar a entender que estamos ante una política que tiene que ver más con lo visual, lo público, lo político, que realmente en una política que se venía a plantear hace 6 meses desde quienes gobiernan hoy, desde la perspectiva de que la derogación de la reforma era posible. Hoy ya no es posible, pero es posible acometer algunos de los elementos más dañinos de la reforma laboral, y se tiene que hacer, se tiene que llevar a la práctica lo antes posible, porque eso nos permite combatir de una forma distinta a las empresas multiservicios. Bueno, siendo complicado, como decía antes, al final pues la Comisión Multiservicios ha trabajado en multitud de reuniones, hemos trasladado a los medios de comunicación, hemos hecho alguna que otra rueda de prensa conjuntamente con los organismos, con las federaciones, perdón, para que se vea unanimidad de criterios de cómo confrontar y afrontar la situación de las empresas multiservicios. Yo creo que todo eso ha servido sencillamente para que las empresas multiservicios paren o bajen el ímpetu que llevaban con respecto a la elaboración de convenios de empresas, y hayamos tenido la oportunidad de poder hablar con todas y cada una de las empresas multiservicios, bueno, con casi todas las empresas multiservicios, con el objetivo, hablo desde la Comisión de Multiservicios, con el objetivo de trasladarles la situación en la que nos podíamos ver abocados, de no intentar buscar puntos de equilibrio y encuentros en cuanto al planteamiento que estábamos haciendo con respecto a la situación de las empresas multiservicios. Advertimos y no dejamos de advertir que nuestro objetivo era la derogación de las reformas en aquello que afectaba a las empresas, fundamentalmente a la utilización del artículo 42 y el artículo 15 con respecto a las empresas multiservicios. Advertimos de que no íbamos a abrir ningún espacio más de
de negociación con respecto a las empresas multiservicios y, por lo tanto, advertimos de todas esas situaciones y también trasladamos la necesidad de que quizás tendríamos que empezar a ver desde la perspectiva de que se pudiera producir algún cambio en un momento determinado. Estábamos hablando entonces de que no teníamos el cambio de gobierno, de empezar a ver cómo se iba a hacer ese tránsito desde el convenio de empresa al convenio sectorial, que era el objetivo y es el objetivo que pretendemos cuando hablamos de las empresas multiservicios. No hubo muchas posibilidades, no conseguimos avanzar mucho, por lo tanto, el escenario en el que nos encontramos, seguimos con las impugnaciones. Desde la Comisión Multiservicios, el grupo de abogados de las tres federaciones están trabajando continuamente con aquellas impugnaciones que son posibles y podemos hacer, lo cual seguimos ese camino y hemos iniciado otros procesos como son el envío al IBEX 35 de cartas en el sentido de que son las grandes empresas las que están posibilitando y las que están abriendo, y mejor dicho, las que están utilizando mayormente a esas empresas multiservicios, de la necesidad de resolver el problema desde la perspectiva de que la reducción de costos, que es quizás el objetivo que se tiene o se persigue con las empresas multiservicios, es posible hacerlo de otra forma y no desde la perspectiva del deterioro del mercado de trabajo, el deterioro de las condiciones de trabajo y del deterioro de las condiciones salariales de los trabajadores. Logramos tener alguna que otra entrevista con alguna gran empresa del IBEX 35. Curiosamente tuvimos una con la que tiene que ver con los aeropuertos y los aeropuertos nacionales. Curioso que hace una semana aproximadamente los compañeros de FMC han sacado adelante una denuncia importante en cuanto que en los aeropuertos nacionales se viene a recoger que aquellos que están trabajando en una empresa multiservicio que son vigilantes, la sentencia lo que viene a reconocer, lo que hemos pedido en esa denuncia, es que se les reconozca cuál es la actividad principal que tiene en los aeropuertos nacionales. Y la actividad principal no es de vigilantes. Por lo tanto, 430, 450 compañeros van a ver cómo tienen una mejoría salarial desde los 13.000 euros que reciben en estos momentos con la posición que tienen de trabajador vigilante a la posición que van a tener aplicándole la actividad principal desde esa posición que tiene de vigilante, que pasan de 13.000 a 22.000 euros. Es decir, yo creo que es un buen acicate para lo que voy a contar ahora al final, cara a cómo hacer ese proselitismo dentro de aquellas empresas multiservicios que teniendo mucha complejidad hay que hacerlo. No únicamente tenemos que aceptar el criterio de la empresa multiservicio, más que aceptarlo, nos vemos a veces en condiciones donde al no haber muchas alternativas, quizás no tenemos la fuerza con los compañeros y compañeras de las empresas multiservicios para confrontar con esas empresas multiservicios y, por lo tanto, casi hemos entrado en una situación en los últimos años, quizás que de una cierta responsabilidad en mantener unas condiciones de trabajo, digamos, difíciles de entender en algunas situaciones. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que vamos a plantear, lo que estamos planteando también, es cómo iniciamos un proceso en estos momentos para llegar al máximo posible de empresas multiservicios para solicitarle, pedirle al conjunto de compañeros y compañeras que nos apoyen mediante la firma, para intentar tener el máximo de apoyo en estos momentos, donde el cambio de gobierno ha permitido tirar abajo un muro en el que antes nos chocábamos constantemente con él. Ahora hay un cambio de gobierno en el que hay posibilidades de hablar, de avanzar con respecto a aquellos aspectos de la reforma laboral más dañinos, entre ellos el artículo 42. El gobierno se mueve muy lentamente. Pensamos que si somos capaces de recoger
un número importante de apoyo, de firmas, de compañeros y compañeras, al tiempo que explicarle qué va a significar cambiar del convenio de empresa al convenio sectorial, ya lo hemos visto ahora con el convenio que os acabo de decir de los aeropuertos nacionales. Si somos capaces de explicarles esa situación, si además les trasladamos la mejora en las condiciones no solamente salariales, sino también económicas, que representa pasar de un convenio de empresa multiservicio a un convenio sectorial, con toda seguridad es un proselitismo que también nos sirve, y viene a pelo ahora, nos sirve para todo ese proceso de elecciones sindicales que tenemos en marcha, en el que vamos a entrar de golpe ya, o estamos a punto de entrar. Por lo tanto, yo creo que es importante que hagamos ese esfuerzo y que intentemos sacar adelante ese compromiso que adoptamos en la Comisión Multiservicio, que es intentar tener el máximo apoyo de los compañeros y compañeras de las empresas multiservicios. Otra de las propuestas que pusimos en marcha fue también trasladarle a los ayuntamientos, a las diputaciones, aquellos aspectos que tienen que ver con la contratación desde la perspectiva de lo público. Bueno, realmente el trabajo está hecho. Gran parte de nuestra opinión, de nuestra posición se conoce en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones, aquellos que tienen la capacidad de contratar, claro. Y bueno, de unos hemos recibido respuestas, de otros hemos recibido preguntas, y yo creo que también se mueve o se está moviendo esa situación en ese aspecto. Creo que más, en este aspecto creo que más tiene que ver con el cambio que se ha producido de gobierno, que también ayuda, y ayuda mucho, más que, digamos, la confrontación que podamos haber tenido directamente con esa situación de contratación que se venía a producir en los ayuntamientos, lo cual es positivo, vamos avanzando y eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de las empresas multiservicios, no solamente hablamos de las que más o menos tenemos identificadas, sino hablamos de otro escenario que también se está abriendo, que tiene que ver con la forma de trabajo de las empresas multiservicios. Y ahí me estoy refiriendo a las cooperativas de trabajo asociados. Ahí también estamos aterrizando, también estamos elaborando propuestas y empezamos a ver la realidad que hay también y cómo también hay un contagio de esa situación, y por lo tanto estamos trabajando en ello y esperamos que los resultados pues se vayan produciendo. Luego tenemos los centros especiales de empleo, del que os hablaré al final, y las plataformas digitales. Quizás todo se entremezcla y viene, digamos, la filosofía a la hora del trabajo viene a ser la misma, el planteamiento de la máxima rentabilidad, el máximo aprovechamiento de aquello que permitió la reforma laboral y de aquello que permite a las empresas multiservicios hacer lo que hacen, a las plataformas digitales a hacer lo que hacen. En el terreno de las plataformas digitales, bueno, aquí tengo al compañero Rubén, que es el responsable de las plataformas digitales, que ya tiene un trabajo enorme y un campo tremendo, y sobre todo porque aquí sí hago un planteamiento de crítica, porque tenemos poca ayuda. Es decir, al final el planteamiento con respecto a las plataformas digitales, que lo enfocamos, y ahora lo digo, lo enfocamos desde el principio intentando buscar herramientas que nos pudieran permitir penetrar dentro de las plataformas digitales, porque no había ninguna forma. Es decir, el acercamiento a las plataformas digitales era un rechazo permanente no hacia la UGT, hacia los sindicatos. Es decir, eso ha sido permanente en el tiempo, ¿no? Bueno, optamos por buscar una alternativa, y la alternativa que nos surgió, vino a parecer que podía ser ideal, era combatirlas con la misma herramienta, ¿no? Es decir, poner también una herramienta digital en marcha que permitiera acceder
a todos aquellos compañeros y compañeras que estuvieran atrapados en esa telaraña de las plataformas digitales, al tiempo que saber y conocer la organización cuáles son los problemas que de otra forma son imposibles, o bueno, hasta ahora ha sido imposible poder tener directamente, porque somos rechazados constantemente a la hora del encuentro con los compañeros de las plataformas digitales. Y pusimos en marcha, bueno, lo que sabéis, Tu Respuesta Sindical Ya, ha ido evolucionando, ha tenido bastante, o para ser más coherente, ha tenido un resultado importante, pero no satisfactorio. Creo que ahí tenemos que darle una vuelta, ver si la herramienta nos sirve o no nos sirve, si la herramienta se queda coja, si la herramienta necesita de más elementos, más atractivos para llegar a todo ese mundo de las plataformas digitales. Eso lo estamos ya elaborando y seguramente os haremos una propuesta a no tardar mucho de cómo se va a componer esa nueva plataforma digital, pero realmente sí nos ha permitido situarnos, situar una plataforma digital que yo muchas veces digo que es la primera sesión sindical virtual que hay en nuestro país, es decir, no hay otra. Bueno, a partir de ahí ya se enganchó Comisiones con otra situación muy parecida, pero fuimos los primeros. En eso que fuimos los primeros nos ha permitido ir introduciéndonos poco a poco, y de ese trabajo Rubén sabe más que yo porque lo hace directamente él, y nos ha permitido poder empezar a ver ya por fin la creación de una primera sesión sindical en una empresa, en una plataforma digital que es Deliveroo. Nos ha permitido conectar con Uber, nos ha permitido hablar directamente con cada uno de los, no sé si llamarlos empresarios, porque ellos dicen que no son empresarios, bueno, los que están al frente de las plataformas, y explicarles cuál es nuestra posición y además trasladándoles propuestas de cómo corregir esas situaciones. Es decir, no se puede mantener durante mucho tiempo o todo el tiempo falsos autónomos, porque eso al final la propia legislación se volcaría con respecto a esa situación, porque no íbamos a parar de trasladar cuál es la visión que tenemos de los trabajadores y trabajadoras que están dentro de ese mundo de las plataformas digitales. Bueno, ha habido plataformas que se han sido más propensas a escucharnos y otras menos, y algunas no han sido propensas a absolutamente nada, ¿no? Pero lo que sí se ha producido es un encuentro en el que ya somos conocidos, ya saben cuál es nuestra posición y saben a qué estamos dispuestos y cuáles son las propuestas que estamos dispuestos a discutir en un abanico amplio, lo más amplio posible, para no dañar o no dificultar esas nuevas formas de negocio que inevitablemente no podemos parar, va a ser imposible parar, pero sí tenemos que intentar corregir aquello que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que están implicados en esas plataformas digitales. Bueno, esa es la situación que tenemos en este momento con las plataformas digitales. Queda mucho camino por andar, queda uno que es fundamental, y es que también se tiene que hablar de las plataformas digitales en los territorios. No solamente podemos centralizar todo el trabajo de las plataformas digitales en el centro, porque eso no nos va a dar el resultado que perseguimos, pero sí es posible que en los distintos territorios, desde las federaciones, también hagáis ese trabajo de proselitismo, porque conocéis también que ya se está abriendo ese abanico de plataformas en todo el territorio, y yo creo que es bueno empezar a ver cómo se acometen, digamos, desde la perspectiva de las experiencias que ya tenemos, o desde la perspectiva de las experiencias que podáis ir aportándonos desde los distintos territorios para ir armando o creando las herramientas más fuertes posibles para intentar corregir una parte de esa realidad, porque la otra, que es que se vayan instalando, eso va a ser difícil que lo podamos parar. Y cuando hablamos de plataformas digitales, no quedaros solamente con Uber, con Deliveroo, con Glovo, con Stuart, no. Os podemos hablar de cientos y cientos de plataformas digitales que ya están instaladas, que se dedican a todo. Yo recuerdo una que era la de la Mami Nani, ¿no? O las Nani. Bueno, pues son una app, una plataforma digital
que se dedica a cuidar a los niños y niñas, y bueno, ya sabéis ahí las ofertas de trabajo al precio que se presumen. Por decirlo una, hay cientos, desde profesores a todo, es decir, cualquier escenario en el mundo laboral hoy lo están empezando a ocupar estas plataformas digitales. No sé, quizás también tiene que ver mucho con esa situación que ya prevén de que vamos a frenar, se va a terminar por frenar esa situación de las empresas multiservicios en las condiciones que está hoy, si al final se deroga la reforma, aquellos aspectos de la reforma laboral que impiden que se sigan desarrollando las empresas multiservicios en esa dirección. Quizás estén buscando otro escenario y ese escenario sean las plataformas digitales, porque les pueda permitir desarrollarse. Con respecto a las plataformas digitales, le hemos trasladado al Gobierno, a la Administración, a Empleo, en este caso, la necesidad de empezar a buscar alternativas a la situación de las plataformas digitales. Se ha de legislar. En estos momentos, si os fijáis, desde la Comisión Europea o de Europa, se está legislando, pero se hace solamente desde un aspecto, del aspecto fiscal, es decir, tienen que pagar. Ahora, ¿en qué condiciones trabajan? Bueno, ese no es un aspecto que la Comisión Europea esté teniendo en estos momentos. Y nosotros lo que estamos diciendo al Gobierno es que tenemos que ver las condiciones en las que trabajan aquellos o puedan trabajar aquellos que se vean trabajando en las plataformas digitales. El aspecto fiscal, muy importante, pero desarrollemos primero la primera pata o las dos patas al mismo tiempo, es decir, que es perfectamente posible. Bueno, pues esa es la situación que tenemos en este momento con las plataformas digitales. No lo voy a repetir más, sencillamente vuestra colaboración es importante, la colaboración en el sentido de que hay un responsable a nivel confederal, que es el compañero Rubén, que puede aportar, y os puedo decir, mucho de esa realidad que hemos ido buscando día a día en el Tajo, porque ha habido que ir al Tajo, se ha tenido que ir al Tajo, y por lo tanto os puede trasladar cómo funcionan, cómo están evolucionando, cómo están cambiando, cómo están empezando a cambiar de tal forma que en la medida que se plantean las denuncias, ellos van corrigiendo también aquellas situaciones que les permite escapar, les permite seguir culebreando, pero en definitiva yo creo que si lo hacemos conjuntamente, en el conjunto de la organización, seguramente podremos situarnos en el ámbito, en el lugar donde se nos vea como la organización que quiere negociar esa situación y que no quiere estar permanentemente denunciando en los tribunales con el tema del avance de la digitalización. Estamos hablando, en definitiva, de digitalización también, ¿no? Bueno, tenemos una cosa importante también, y es que con respecto a la plataforma Globo, al final, viendo que todas las denuncias, o parte de las denuncias que hemos presentado en Deliveroo, Stuart, al final no logramos sacar ninguna adelante, porque cuando se produce el juicio, en la puerta del juicio, viene el señor empresario y le da al compañero o la compañera cantidad de dinero que no puede decir que no. Y eso, al final hemos optado por hacer un conflicto colectivo, por ir a un conflicto colectivo y no poner a ningún compañero más delante, porque si no, perdemos el tiempo. Es decir, posiblemente podemos encontrar un compañero o compañera que tire adelante, pero es muy difícil. Luego, el conflicto colectivo cubre toda esa situación y además es el primer conflicto colectivo que se va a presentar en la Audiencia Nacional. Estamos en este momento ultimando la presentación y ahí, el día que vayamos a la Audiencia Nacional, os lo vamos a hacer conocer para que tengamos el máximo apoyo posible ese día, porque yo creo que tal como se están viendo los comportamientos con respecto a las últimas sentencias que están apareciendo, no solamente en multiservicios, en plataformas que tienen que ver con las plataformas digitales. Por ejemplo, en Valencia la semana pasada hubo una situación donde al final no se entra, se tira marcha atrás por miedo a perder esa situación, o donde se entra hay un reconocimiento de trabajador por cuenta ajena y lo que hace la plataforma es pagar con tal de que esa situación no se traslade más arriba y sea más compleja la situación para la plataforma. Por lo tanto, bueno, esa es la situación. Globo, iniciamos el proceso, vamos a plantear el conflicto colectivo y lo vamos a hacer
desde la perspectiva de intentar llevar adelante, digamos, el objetivo de ganarla, pero el de montar el máximo ruido posible. Al mismo tiempo que, de nuevo, al Gobierno, el traslado de la necesidad de que ha de mover fichas, de que se ha de legislar sobre las plataformas digitales. Porque luego, conforme vayamos avanzando en todo el proceso de la jornada, veremos cómo uno de los ejes fundamentales de la jornada es aquel que nos tiene que llevar a, lo decía también el compañero Alberto, nos tiene que llevar a la negociación de las nuevas tecnologías, la automatización, la robotización. Fijaros que no hay ningún convenio en nuestro país, ninguno, donde hayamos sentado el precedente de cómo se introducen las nuevas tecnologías, qué resultados producen esas nuevas tecnologías sobre el empleo, sobre el trabajo y cómo se va a resolver esa situación que vamos a padecer y estamos ya padeciendo los trabajadores y trabajadoras en nuestro mercado de trabajo. Por lo tanto, en esa dinámica planteamos la situación con respecto a la plataforma, intentar montar el máximo ruido posible, pero con el objetivo de intentar llevarlo adelante. Lo otro es otro espacio que veremos en la negociación colectiva. Como os decía, hemos iniciado la campaña esa tiene un eslogan, la campaña de la multiservicio se llama Precarios no gracias. Imagino que como la conocéis todos y todos sabréis de qué va, porque por lo que me dicen los compañeros de las federaciones, ya está en marcha y se está trabajando en conseguir el máximo posible de apoyo. No voy a entrar a explicarla, puesto que ya imagino que todo eso lo sabéis. Y hablaba de los centros especiales de empleo. Bueno, tenemos un problema con los centros especiales de empleo. Sabéis que los centros especiales de empleo están bajo el paraguas legal, responde a la ley, a la LISMI, y por lo tanto, si responden a un paraguas legal, deberían tener unas condiciones de trabajo que respondan a la ley. ¿Qué dice la ley y cuál es la protección que tienen esos trabajadores y esas trabajadoras en los centros especiales de empleo? Bueno, como quiera que con el anterior gobierno era difícil que entendieran que tenían que tener cierto control sobre el dinero público, o algún control sobre el dinero público, haciendo referencia a los centros especiales, no fue posible. Bueno, en estos momentos sí vamos a iniciar una campaña y la vamos a iniciar con la inspección de trabajo aproximadamente la semana que viene, en el sentido de que se ha de controlar la aplicación de la LISMI con respecto a los centros especiales de empleo, porque desde la perspectiva que lo estamos viendo y desde la información que vamos recabando, nos da la sensación que los centros especiales de empleo se están utilizando como mano de obra barata. Y fijaros que estamos hablando de compañeros y compañeras que tienen situaciones muy particulares, que de hecho están protegidos por la ley, que dice cómo han de trabajar, que dicen qué tipo de formación tienen que tener, que dicen qué condiciones de trabajo tienen que tener, pero sin embargo los centros especiales de empleo, en una parte muy importante de ellos, están recibiendo ese trabajo que salen de las grandes empresas, ese trabajo que sale con un dígito, un valor de 100 y cuando llega al centro de trabajo se convierte en 50. Bueno, esa situación que responde también responde a la ley, hay también una situación desde el punto de vista sindical de cierto control sobre esa situación, pero no es suficiente, pues tenemos que ver cómo lo tratamos. Lo hemos trasladado también a la Comisión Multiservicio, lo hemos llevado al debate a la Comisión Multiservicio, hemos planteado cuál era el objetivo de cómo acometer la situación que tienen los centros especiales de empleo. Todos los organismos aceptaron o discutimos la necesidad de acometer esa situación. Y espero que ese sea el camino en el que todos los organismos nos encontremos para enfrentarnos a esa situación. No podemos permitir, no debemos de permitir que compañeros que están en esa situación, con esas dificultades, a la hora de penetrar en el mundo del trabajo, encima
se han explotado y encima hay una ley que dice que eso no es posible que ocurra, pero está ocurriendo. Por lo tanto, yo no voy a extenderme mucho más. Yo creo que todos en los distintos territorios tenéis información suficiente de cómo están funcionando los centros especiales de empleo, y puesto que ahora nos ponemos a trabajar sobre los centros especiales de empleo, sí que os pido la máxima información, que nos trasladéis la máxima información para poder trasladarla al Gobierno, el por qué tiene que controlar la ley con respecto a los centros especiales de empleo, por qué tiene que controlar esa situación que está perjudicando a muchos trabajadores y trabajadoras, y por qué no podemos permitir que los centros especiales de empleo se conviertan en una multiservicio más. No debemos de permitir, porque además no tiene nada que ver, pero al final, si no hacemos algo por impedirlo, con toda seguridad, vamos a ver cómo los centros especiales, los compañeros y compañeras que trabajan en los centros especiales, que lamentablemente en el mundo del trabajo no se abre a esas posibilidades, sino que todo se concreta en los centros especiales, pues si esa única posibilidad que tienen, encima están en esa situación, en esas situaciones que os acabo de decir, de deterioros salariales, de deterioros en las formas de trabajo, en las condiciones de trabajo, en derechos, pues yo creo que no, igual que lo hicimos con los multiservicios, lo vamos a hacer con los centros especiales de empleo. Aquí hay un añadido con respecto a que hay una ley que puede ayudar a que si realmente hay un control desde el punto de vista de la Administración, en este caso de la inspección. Por cierto, en el plan directorio de la inspección resulta que no está metido. Es curioso. Es decir, el plan directorio, que desde la perspectiva de los que gobiernan en estos momentos, digamos que nos da una cierta fuerza de pensar que sí se va a introducir elementos para el control de fraude en la contratación, es decir, para todo aquello que hemos venido denunciando, pues resulta que no están los centros especiales de empleo. Queremos plantearle a la Dirección General de la Inspección, y lo haremos la Secretaría de Estado, la necesidad de que se introduzca dentro del plan directorio también los centros especiales de empleo, porque pensamos que allí hay lo que hay. En la medida que nos mandéis información, más la que ya tenemos, seguramente seremos capaces de convencerlos de que tienen que hacer presencia en los centros especiales de empleo. Yo no sé si al final se entiende o no se entiende que la Comisión de Empresas Multiservicios, por eso le hemos dado un punto hoy especial, un punto único, cuál es el papel que tiene que ocupar en nuestra organización una vez que lo pusimos en marcha. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la Confederación, la Comisión Multiservicios va a ocupar el espacio de aquellas políticas transversales, de todas las políticas transversales, que pudiendo tener un lugar donde buscar encuentros de todos los organismos, con toda seguridad, si ese lugar ya está en marcha y lo utilizamos para los multiservicios, lo podemos utilizar también para los centros especiales, lo podemos utilizar para tantas y tantas cosas que en un momento dado, como son situaciones transversales que pasan por todas las federaciones, en momentos determinados, yo creo que tenemos que actuar desde la perspectiva de la coherencia, buscar ese lugar donde seamos capaces de ponernos de acuerdo, porque si fuéramos al escenario de las elecciones sindicales, pues ya sabéis lo que ocurre ahí con el escenario de las elecciones sindicales. Si me toca, no me toca, cae en mi terreno, no cae en mi terreno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo dejamos de hacer? Bueno, todo eso está ahí hirviendo. También se van buscando causas de encuentro, cada día mayores, para que cuando actuemos en las elecciones sindicales lo hagamos desde una perspectiva única, que es tenemos que sacar el acta, el delegado de UGT y no mirar otros aspectos que en estos momentos sí que estamos mirando y que quizás va en detrimento de los logros que podamos conseguir en la Comisión Multiservicios. El objetivo que tenemos y ese planteamiento también lo trasladaremos en la próxima reunión que tengamos con los compañeros de las federaciones, es también que nos puedan trasladar qué cuestiones son necesarias llevar a ese escenario para pulir aquellas diferencias que podemos tener entre un organismo y otro. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos y es el objetivo que pretendemos llevar adelante.
Y fijaros que no sé qué tiempo me queda. 5 minutos. Pues justo. He hecho algo que no creí que iba a hacer, que era llegar al final sin tener que ir corriendo, ¿no? Sencillamente para cerrar, sí sería muy interesante que el haber dejado para el final el debate permita que todos los compañeros y compañeras saquen todo aquello que trasladamos con la intención de que se produzca el debate. Porque en la medida que se produzca ese debate, quizás estaremos más fortalecidos para llevar actuaciones adelante que si no se produce ese debate. Lo digo con respecto a las plataformas digitales, lo digo con el tema de los centros especiales de empleo y lo digo con la multiservicio, como lo puedo decir con cualquiera de los temas que hemos tratado hoy aquí. Por ejemplo, antes me decía un compañero y una compañera, oye, ¿y el contrato de relevo, eso qué pasa? ¿Por qué el contrato de relevo? Bueno, pues el contrato de relevo, la compañera explicaba antes la situación en la que está. Realmente, lo digo porque al final no lo comentó ella, realmente el contrato de relevo no se ha discutido en el ámbito del diálogo social. Ahí no ha habido discusión todavía sobre el contrato de relevo. Lo tendrá que haber, en la medida que se produzca, pues seguramente podremos hablar del objetivo que pretendemos con el contrato de relevo, también se ha dicho antes, que es que sea un contrato de relevo universal. Y de otros aspectos que comentaba la compañera, sería también interesante vuestra participación. Con respecto a los 2 minutos que creo que me quedan últimos, con respecto a qué hacer, pues seguramente estas jornadas no son las jornadas que vamos a hablar de qué hacer, pero estoy convencido que antes que lleguemos a las próximas jornadas, sí tendremos que plantearnos qué hacer. Y tendremos que plantearnos qué hacer, no porque la ilusión que tenemos en este momento con el gobierno, con la situación del nuevo gobierno, no la tengamos, la tenemos, y tenemos una gran ilusión, la tiene una gran mayoría de trabajadores de este país en que realmente las cosas cambien. Pero también los tiempos tienen que cambiar. Los tiempos no solamente pueden ser los tiempos políticos, los tiempos tienen que ser los tiempos de los trabajadores y trabajadoras, de los problemas reales que viven los trabajadores y trabajadoras, en los que sí tenemos una gran responsabilidad como sindicatos. Y por lo tanto, del debate, de aquello que podamos ir trasladando de cómo funcionan las negociaciones con el gobierno, con toda seguridad va a haber un momento donde tendremos que mover fichas. ¿Cómo movamos fichas? Va a depender de la actitud del gobierno en cuanto a que aquellos aspectos más lesivos de la reforma laboral realmente se lleven adelante y no lo colguemos todo de lo que son los presupuestos, porque eso, si no al final, pues si no tenemos presupuestos ya veremos qué ocurre. O el ejemplo de los 52 años, el subsidio de los 52 años. Hombre, si va ligado a los presupuestos y no hay presupuesto, el diálogo social tiene que contener cómo y de qué forma se va a llevar a cabo el subsidio a los 52 años a partir del día 1 de enero. Ese es el diálogo social, tiene que concretar. Y el gran problema que tenemos en este momento en el diálogo social es que no hay concreción. Pero como la ilusión la seguimos manteniendo, esperamos que eso cambie. Y seguramente si cambia, avanzaremos, que eso es lo que queremos. Nada más, gracias.